Gracias a Dios que nos envió un misionero muy talentoso, multifacético, ¿no? Es una bendición. Así espero que, de verdad que antes los misioneros temporales pasaban temporadas muy largas con las sedes. Normalmente se pasaban algunos de ellos se llegaban a pasar 6 meses en alguna sede y realmente se hacían como parte de la iglesia, como parte de la familia, ¿no? Ahora nos los permiten muy corto tiempo, nosotros quisiéramos que se quedara más tiempo. Vamos a ver la manera de que nos lo dejen aquí. Con unos buenos bloqueos carreteros. No, porque ahora ya también por avión se puede, entonces mejor que sea por la buena, ¿no? Que Dios nos lo permita. Y pues oremos al Señor. Ellos por tener muchas actividades y compromisos en la sede central ahora nos los dejan más poquito tiempo, pero el tiempito que esté, esta semana que viene creo que es su última semana, que espero que ustedes le aprovechen muy bien, ¿no? Que le inviten a algún lugar a conocer. Lo que más le gusta a una persona que viaja a otro país, conocer lo típico de aquel país, ¿no? Algún lugar que le deje sentir el corazón de su cultura, de ese lugar. Eso será muy bueno si ustedes le invitan o le dan a conocer. Y también los sabores, ¿no? Los sabores típicos. Le hace falta probar unos buenos chapulines, unos buenos, unas tortas ahogadas, todo esto, ¿no? Unos tacos de birria, ¿cómo no? Todo eso que ustedes conocen muy bien. Bueno, trátenlo como les he dicho, ¿no? Como que Dios nos envió un hijo a la iglesia con ese corazón. Bueno, vamos a ver la palabra de esta tarde. Vamos a abrir la Biblia otra vez en San Lucas, capítulo 16. San Lucas, capítulo 16. Versículo 8. ¿Qué tal la comida? También estuvo buena, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Espinazo? Espinazo con verdolagas, ¿no? Estaba muy rico eso. Yo dije, wow, este caldito está con todo. Aquí para que los que no vinieron tengan un poquito de envidia de los que vinieron. Estuvo bien bueno ese caldito. Bueno, San Lucas capítulo 16, desde el verso 8 en adelante, dice así. Dice, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación. Hasta ahí. ¿Qué cosa para nosotros es sublime, hermanos? ¿Y qué cosa para Dios lo es? Para Dios, ¿qué es lo precioso, qué es lo más hermoso que hay? Y lo que para Dios es realmente sublime, para nosotros no tiene tanta importancia, pero lo que para el Señor, lo que para nosotros es sublime, para el Señor es abominación. Entonces nosotros, ¿qué son las cosas que exaltamos? ¿Qué son las cosas que levantamos? ¿Qué son las cosas que nosotros anhelamos y alabamos? Y este siglo está lleno de un montón de luz que no es la verdadera luz del Señor, sino la luz de este siglo. En la Biblia hay esta palabra, ¿no? Dice
Si dice la lámpara del cuerpo o de nosotros es el ojo. Pero dice, pero si su ojo es maligno, todo su cuerpo, toda su vida estará en tinieblas. Pero si su ojo es bueno, dice así, entonces toda su vida estará llena de luz. Luego dice, pero si su ojo es maligno, entonces cuán densas serán las tinieblas de aquel. ¿Qué es un ojo maligno o un ojo malo? ¿Qué es un ojo bueno? ¿Qué es un ojo de luz verdadera? Allí también dice así, si la luz que en ti hay en realidad son tinieblas, entonces ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? ¿Qué significa si la luz que en ti hay en realidad son tinieblas? ¿Qué es lo que tú consideras como luz en tu vida? Eso es lo que hay que preguntarse. ¿Cuál es la cosa que tú dices, esta es mi luz? ¿O qué es lo que cuando tú lo ves brilla ante tus ojos? Pero lo que el hombre considera por sublime, para Dios es abominación. Pero hay una luz que es verdadera. Y esa luz, si tu ojo es bueno, es decir, si tu vista, si tu forma de ver, si tu punto de vista es el correcto, la luz verdadera que logras ver con ese correcto punto de vista, entonces eso llenará tu vida de luz. Entonces, ¿qué es lo que es luz en nuestra vida? Eso es lo que debemos reflexionar. Acerca de nuestra vida, ¿qué son las cosas que nosotros anhelamos, buscamos? ¿A qué queremos entregar los bienes que el Señor nos ha dado? Esta salud, estos miembros, estos talentos, esta vida, estos bienes que Dios nos ha regalado, todos aquellos que podríamos considerar de nuestra vida un bien, pero dice una riqueza, la Biblia la llama riqueza injusta. ¿Por qué es riqueza injusta? Porque no es nuestra. La estamos administrando, pero no es mía. Es la riqueza del Señor. Como vimos en la mañana, en la parábola de este mayordomo infiel, ¿con qué riqueza él comienza a ser amigos? ¿Con la riqueza suya? No, con la riqueza injusta. ¿Cuál es esta riqueza injusta? Pues la del amo. ¿Por qué la llama injusta? Porque no siendo su riqueza, con su riqueza con la riqueza del amo está haciendo negocio, ¿no? Entonces tú apúntate tanto, tú apúntate tanto. Entonces perdonando y dando la gracia con el dinero, con la deuda, que no es la deuda de él o hacia él, sino la deuda hacia su amo. Entonces con la deuda que le deben a su amo, él comienza a ganar los corazones de muchos amigos. El amo lo alaba y dice, hasta que por fin este necio, ¿no? Por fin me está haciendo caso, yo era lo que tanto quería que él hiciera. Entonces Jesucristo hace una reflexión. Hasta los hijos de este siglo son más astutos o más sabios en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo les digo, dice así el Señor, ganen amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, ¿qué es que cuando éstas falten? Un día se van a acabar. Un día esta fuerza que nosotros tenemos se va a acabar. Un día este talento que nosotros tenemos se va a agotar. Esta vista, esta voz, ¿sí o no? Esta de lo que ahora presumimos, que nunca nos ponemos a pensar que no es para siempre. Cuando nos sentimos jóvenes creemos que esto ya lo damos por hecho, es como que quién no se puede parar, quién no puede caminar, pero hay muchos que no pueden. No, Dios no lo quiera, ¿verdad? Pero no tenemos nada de estas riquezas compradas en realidad, no están garantizadas. En cualquier momento una enfermedad, un accidente, una situación nos hacen que tengamos que cuestionar si realmente podremos gozar hasta del poder caminar, hasta del poder ver, hasta del poder oír, hasta del poder pensar. Hermanos, poder descansar, que funcionen bien. Saben, en Israel hay una oración para dar gracias por todos nuestros orificios que funcionen bien. Porque ni siquiera esos valoramos. Cuán precioso que todos funcionen bien. Cuando uno no funciona bien, cuánto problema. De verdad. El oído, y la nariz y otros que no les cuento. Pero ustedes saben. Hasta por esto no solemos dar gracias, ¿no? Pero cuán precioso es. Todas estas riquezas que un día faltan, hermanos, y que no sabemos, ¿no? Confiamos en Dios que nos guarda, que nos protege, que nos sustenta hasta cumplir todo su propósito en nuestras vidas. Pero no queremos que cuando se terminen estas riquezas, cuando estas falten, volteemos hacia atrás y las hayamos desperdiciado en cosas
que no eran lo más esencial, lo más hermoso, lo más primordial. Y también, por eso no es malo cuando entre los hermanos alguno procura, ¿no?, cuidar el templo que es su cuerpo, cuidarlo para el Señor. Eso es importante también. Algunos con mucha, ¿cómo podríamos decir? Con mucho derecho, como si se tratase de nuestro cuerpo, nuestros propios miembros, descuidan a su vida, descuidan su salud. No, ahora sí que no es desastre, no es una situación, un infortunio, sino realmente por la negligencia se descuida. Se desvela hasta muy tarde, no descansa, solo por estar viendo el celular. Y también no usa de la disciplina para aprovechar bien las horas. No le interesa sobre el hacer ejercicio, sobre qué se alimenta. Luego se enferma y que dice, el Señor me puso a prueba. No, el Señor no lo puso a prueba, ¿no? Esto también es importante. Y es que, ¿qué puede decir? Es que no puedo porque soy débil. Pues tú eres débil, pero tú ya estás muerto. Pero el que vive en ti no es débil, ¿no? El que vive en ti todo lo puede. Entonces, no es problema que nosotros no podamos hacer algo, sino que no tengamos interés. Esa es la realidad de por qué nosotros no podemos emprender y avanzar con algo. No es que no se pueda. Sí, definitivamente nosotros no podemos, pero Cristo todo lo puede. Entonces, si buscáramos al Señor, si buscáramos su guía, su sabiduría, su ayuda, ¿cómo no el Señor lo haría en nuestras vidas? Algunos hermanos también se desaniman y pronto ya quieren dejar y abandonar sus asuntos por el cansancio, por el afán. Y solamente dicen, no, ¿para qué? ¿No? Hace ratito platicaba con un hermano y le decía, no, hermano, yo sé que usted ya ha pasado muchos años trabajando, echándole corazón a la vida, pero aún todavía hay mucho que aprender, hay mucho que hacer, hay muchas cosas que avanzar, que crecer. Y aunque estén dejando la estafeta a otros después de ustedes, pero aún así deben de soñar, deben tener ilusión, deben tener esperanza, actualizarse, prepararse. Esto no tiene nada que ver con confiar en los talentos o en los dones, no. Esto tiene que ver con el hecho de que como confiamos en Cristo, creemos que Cristo que está en nosotros no deja de tener preparadas cosas para nosotros. Acuérdense de Caleb, acuérdense que él llegó a los 80 años, ¿no?, a la tierra prometida. Y había llegado originalmente a los 40, pero ya saben ustedes, por una tentación en el desierto, gracias al pueblo de Israel, tuvo que vagar 40 años más en el desierto. Hasta los 80 pudo pisar la tierra prometida. Pero a los 80, ¿qué le confesó al Señor? Le dijo al Señor, dame esta tierra, ¿no?, que yo la he de tomar. Le dijo al Señor, yo tengo 80, pero todavía me siento como de 40. Y entonces yo cuando lo escucho digo, ¿sí será? ¿Será que a los 80 te puedes sentir como de 40? Yo ahora tengo 40, todavía me cuesta trabajo de aceptarlo, no me hago muy bien a la idea. Tengo 40, pero cuando volteo, para mí los 20 es como si fuesen ayer, ¿no? Pero no me siento como de 20. No, a los 20 era muy diferente. Ahora, cuando yo me siento un poquito en el piso, en un lugar muy bajo, para levantarme, cuando pienso en levantarme digo, espérame, con calma. Entonces, estoy haciendo un poco de ejercicio, ya puedo levantarme bien, pero el estigma se me queda, el estigma de cuarentón, ¿no? Entonces digo, no, ya puedo, ya lo hago bien, ya me levanto, ¿no? Es cuestión de hacer un poco de ejercicio nada más, ¿no? No es la edad. Pero no te sientes igual. Entonces, hasta aunque podríamos decir en algún sentido me he rehabilitado, gracias a un golpe que me di por andar de aventurero, me caí en una cascada, me he dado 2 que 3 rebotes en rocas y hasta que caí después del tercer rebote encima de mi esposa y luego al agua, ¿no? Originalmente era directo al agua, pero tuve unas cuantas paradas en piedras, ¿no? Eso me hizo replantearme mi estilo de vida porque me dolía, no podía andar bien. Tuve que hacer un poco de ejercicio, lo debo mantener para que pueda sentirme bien y mi esposa también. Entonces, ya ahora me siento mucho mejor. Pero de todas maneras, aún el pensamiento de que, yo ya tengo 40, ya no me puedo parar igual, ya no puedo hacer esto igual, pero en realidad
No es, sí, claro, es verdad, pero mucho de eso es solo pensamiento. Me imagino a Caleb a los 80 años, teniendo que tomar el monte, la tierra que Dios le había prometido. Cuando él dice, dámelo, yo todavía me siento como de 40. ¿Será que se sentía como de 40? ¿Cómo ven ustedes? Yo creo que hablaba con fe. Yo creo que hablaba para escucharse él mismo, ¿no? No es que alguien a los 80 se siente de 40, ¿verdad? Pero él lo hablaba con fe, por sabiendo que el Señor lo sostiene, que el Señor le prometió, que el Señor le va a dar. Por eso el que tiene esperanza, también conforme a aquella esperanza, no deja que las riquezas que Dios le ha dado simplemente se desparramen, se despilfarren, sino la riqueza que Dios le ha dado la prepara para la voluntad a la que Dios le ha llamado. ¿Ustedes creen que Dios los llamó, hermanos? ¿Creen ustedes que son mayordomos de la casa del Señor? Cuán hermoso. Un día también yo recibí esta preciosa salvación y una esperanza. Cuando yo llegué al Evangelio, yo cuento mucho ese testimonio. Comencé a conocer del cristianismo. Todavía no conocía la salvación y el Evangelio, pero llegué a un lugar donde un pastor estaba dando una conferencia. No era de nuestra misión. Y entonces ese pastor empezó a decir a todos, un día un hombre enfermo vino al Señor Jesús. Es una escena de la Biblia, ¿no? Y le dijo el Señor Jesucristo, ¿qué quieres? Imagínense aquel enfermo, si se hubiera puesto a pensar, ¿qué quiero? Jesucristo está tan ocupado, está tan apurado, sanando a tanta gente y caminando con los discípulos. Si uno de los enfermos a quienes Él está dando la oportunidad de sanarlo, en el momento no sabe qué quiere, y Jesucristo se pasa de largo entre toda la multitud que le está pidiendo cosas. Y entonces se va a quedar pensando, ¿qué quiero? Y nada. Por eso hoy yo les pregunto, escriban en una hoja, decía ese conferencista. ¿Qué quieren? Hoy Dios te pregunta, ¿qué quieres? Escriban ahora, escriban. Y yo con una pluma, sí, yo empecé. Y no sabía qué escribir. Yo dije, ¿qué quiero? Y entonces todos estaban, yo veía, eso no me puedo copiar, ¿verdad? No puedo querer lo del otro, ¿no? Entonces yo nada más volteaba a los lados para ver si a todos les pasaba lo mismo que yo, pero no. Los que estaban junto a mí estaban escribiendo muy a prisa y muchas cosas y yo decía, ay, Dios mío, ¿cómo pueden saber qué quieren, no? Ahora yo me pregunto, ¿realmente sabrían qué quieren? ¿O creen que saben qué quieren? Y entonces estaban escribiendo todos a prisa, pero yo así, y él decía, no me vean a mí, no piensen, solo escriban lo que quieren. Y yo, pues no, la verdad es que, o sea, yo podía haber escrito muchas cosas, pero yo ya había, aunque era cortos años de mi vida, pero aunque en cortos años, como dicen por ahí, me corrieron sin aceite, ¿no? Entonces ya había vivido muchas catástrofes, muchas miserias, muchas desesperaciones, mucha vagancia. Y por causa de eso también estaba convencido de que lo que yo quería no era un éxito material o un éxito posicional, porque estaba cansado de eso, estaba harto de eso. Entonces, ya que eso me había asqueado, estaba harto, pues yo pude haber escrito cosas como esa, ¿no? Que me des dinero, que me des un buen trabajo, que me des una buena carrera. Pero ya que yo había experimentado un poco de eso, nada de eso me convencía como para pedirle a Dios. Además, yo había visto la vida también de mi hermana Marla. Marla estuvo en la tercera generación de la academia, ¿no? Toda mi familia son familia de músicos, de artistas. Y entonces ella, que estuvo en la tercera generación de la academia, además grabó discos, además hizo programas de televisión. Mi hermana es mejor actuando de lo que es cantando. Algunos no saben, pero ella es mejor actriz que cantante, pero le gusta más la música, aunque también le gusta la actuación. Entonces grabó muchos programas, hizo mucho teatro también. Y fue muy famosa, por decirlo así. O sea, su vida iba, como dicen, viento en popa. Iba triunfando, iba alcanzando lo que ella soñaba, pero yo una vez la visité en Ciudad de México. Yo estaba joven y ella también. Y mientras estaba triunfando en el mejor momento de su vida, cuando la visité, tenía un departamento que la televisora le pagaba en las Lomas del Pedregal, ¿no? Muy bonito lugar. Y tenía todo, ¿no? Económicamente su vida estaba resuelta. En cuanto a su carrera, bueno, ya tenía varios planes, varios contratos. Pero ¿qué pasó?
cuando llego a su casa y la veo como un zombie, a ella y a todos sus compañeros. No me dio nada de envidia. Me sorprendió, yo dije, ¿con quién estoy? No parece que estoy con mi hermana. Mi hermana miraba hacia ningún lado, estaba vacía por dentro. Me enseñó unas canciones que había compuesto, todas de tristeza, depresión y absoluto vacío, ¿no? Yo dije, ay, qué bonitas canciones, estaban bonitas, excepto la letra. Me dijo para que yo le pusiera música, ¿no? Con la guitarra. Y ahí arreglamos esas canciones, pero mientras yo le arreglaba esas canciones decía, Dios mío, cuánto vacío, ¿no? Cuánta desesperación. Ella me confesó, no soy feliz. Llegó un punto en el que se sintió tan mal. Ella tomaba pastillas para el dolor de cabeza, tomaba pastillas para poder dormir por la ansiedad. Luego tomaba pastillas porque esas pastillas que le ayudaban a dormir le daban dolor de cabeza. Entonces tomaba pastillas para el dolor de cabeza que le daban las pastillas que tomaba para la ansiedad. Pero esas pastillas que tomaba para el dolor de cabeza le daban dolor de estómago. Entonces tomaba pastillas para el dolor de estómago que le daban las pastillas que tomaba para el dolor de cabeza, que le daban las pastillas que tomaba para la ansiedad, ¿no? Y así se fue. ¿Quién sabe cuántas pastillas se tomaba hasta que un día quedó intoxicada? Fue al hospital. Y en el hospital el doctor le dijo que se había tomado. Y ella, nada más esto, y azepam, y luego y este. Entonces el doctor le dijo, mija, ¿qué te pasa? ¿Estás loca? Y entonces ella le dijo, sí, doctor, yo me siento que me estoy volviendo loca. Y le dijo, ¿de dónde eres? Soy de Veracruz. No, mija, regrésate a tu pueblo, le dijo. ¿Qué haces aquí en esta jungla? Tú no estás hecha para esto, le dijo. Regrésate con tu familia, con tu gente. Tú no necesitas ahora un tratamiento mayor. Solo necesitas un poco de paz, le dijo. Pero tú donde te encuentras ahora no puedes. Estás en el mar ¿cómo le dijo? En la jungla de la ciudad. Y con tantos supuestos sueños y expectativas de superación, pero te estás perdiendo, le dijo. Y mi hermana, como si se tratase de un psicólogo, empezó a llorar, le empezó a abrir su corazón al doctor. Le dijo, por eso, mija, vete con tu familia, que te ayuden. Estás a tiempo todavía de que no necesites algo peor, o algo mejor, o algo más fuerte. Así mi hermana hizo los arreglos, las firmas, todos los convenios para dejar todo. Porque todo en realidad para ella no era nada. Así finalmente dejó todo a un lado y se regresó. Pero aunque regresó muy mal. Parece que la habíamos enviado a no sé dónde. El medio con el que ella tanto imaginaba, como el estrellato, la fama, el éxito, en realidad la había dejado muy mal. Y entonces así finalmente fue como a través de la comunión y finalmente lo que llegó a nuestras vidas, que lo cambió todo, fue el Evangelio. Por eso yo vi notablemente, no fue algún tratamiento médico, no solamente mi hermana, mi mamá sufrió profundamente de depresión. No una depresión solo de sentirse mal, una depresión no solamente psicológica, sino realmente clínica. Y mi mamá decía muchas veces que quería quitarse la vida. Ella tenía esta idea. Había luchado muchos años para sacarnos adelante. Imagínense, 4 hermanos y todos locos, ¿no? Así como tipo de caricatura, ¿no? De estarse peleando todo el día, todos los días, por cualquier cosa. ¡Mamá, mamá!, ¿no? Llega el momento en el que ella gritaba. Un día se puso tan mal que fue al hospital. Le dio una crisis por tratar de calmarnos. Bonita familia, ¿no? Mi hermano cayó en las drogas fuertemente. Llegó al grado un día hasta de querer golpearla porque él quería dinero, pero ella no le podía y no le quería dar dinero para que se siguiera drogando. Entonces hizo un show un día en la casa. No hubo más remedio que correrlo. Entonces imagínense si mi mamá no se pondría mal, ¿no? Lo echó de la casa durante algunos meses hasta que él se humilló y regresó. Perdónenme, no puedo vivir solo. Está bien, mamá lo recibió de vuelta. Al recibirlo siempre era lo mismo. Cada vez que hacía algo que no nos gustaba, tú no, ni siquiera deberías de estar aquí, tú vete de la casa, así. Muy amorosos todos. Bonita familia, les digo.
Y así, en medio de esas situaciones, pero viendo que prosperaban materialmente, pero emocionalmente destruidos. Por eso cuando mi hermana llega, lo único en lo que realmente se puede confiar, que transformó a mi mamá, que transformó a mi hermana, fue Dios. Eso les regresó la paz, la lucidez, la sobriedad, ¿no? Porque la sobriedad no es algo que es de no tomar alcohol. La sobriedad es un estado que solo se alcanza a través de la sensatez que da el Espíritu Santo y la palabra de Dios. A través de tener una vista con verdad, ¿no? Una luz que sea verdadera, ¿no? No la luz que en realidad son tinieblas. Por eso cuando a mí me preguntaban ¿qué quieres? Yo no podía decir yo quiero dinero, quiero fama, quiero éxito, quiero talento. Yo no sabía qué decir. ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? Y me quedaba pensando ¿qué quiero? ¿Qué quiero? Si Dios estuviera aquí me pregunta ¿qué quiero? ¿Qué quiero? Esto no solamente aquel pastor, un día el pastor Pablo Shin también lo preguntó a nosotros. Si el Señor Jesucristo está así tal cual usó esas palabras, tan ocupado, con su tiempo tan ajetreado, de repente nos encontráramos enfrente de Él y hay la oportunidad que nos ve, hay el momento de hablarle, de decirle algo que nosotros necesitamos, pero si no le hablamos, no estamos bien entendidos que es hacia dónde queremos que Él nos dirija, pues Él si finalmente nos va a ver y luego se va a seguir al siguiente que tiene necesidad y al siguiente. Por eso gran problema de la vida de muchas personas no es otra cosa sino la falta de seriedad hacia Dios. No es que Dios no trabaje en sus vidas, sino que muchos no tienen seriedad hacia cómo ven a Dios y qué es lo que quieren de Dios en sus vidas. O qué es lo que Dios quiere en sus vidas. No tienen esa seriedad, esa seguridad. Y viven pues ahí a como el viento se los lleve. Entonces dicen, Dios no trabaja conmigo. No es que Dios no trabaje contigo. Está delante de ti, pero nunca le aprovechas bien, nunca tienes interés, nunca realmente te pones serio hacia las necesidades que tienes para tu vida espiritual. ¿Y por qué? Porque te justificas diciendo yo no puedo, yo no tengo, en mí no hay. Entonces pues ahí voy viviendo como la situación me va permitiendo, porque al final vivir bajo la situación es muy cómodo, aunque es muy miserable, pero es muy cómodo. Pero no, el Señor no quiere esto. No hay absolutamente ninguna situación que pueda someter o que pueda esclavizar a los hijos de Dios si toman en serio a Dios. Entonces dice la Biblia, ¿no? A los que me tienen en cuenta, yo también los tengo en cuenta. Pero a los que lo toman en poco, Dios también los toma en poco. Entonces ante esta pregunta, ¿qué quieres? De repente yo, ay Dios mío, pues ¿qué? Solamente cerré los ojos, comencé a orar y le dije, Señor, ni sé. No sé que lo que yo escriba en esta hoja realmente sea bueno o no. Te podría pedir una mujer así, ¿no? Una familia así. Yo no sé qué es lo mejor para mí. Porque cuantas cosas hemos creído que son buenas para nosotros, la verdad es que ninguna me ha hecho feliz. Pero tú sabes mejor que yo lo que me hará feliz. Entonces le puse ahí, yo quiero lo que Dios quiera que yo quiera. Yo no me di cuenta, pero fue un acto muy valioso. Porque puso mi vida en blanco. O sea, porque yo no quise poner algo para lo que el mundo me puede dar, sino algo que solo Dios me pueda dar, algo que Dios haya preparado para mi vida. Yo no quise conformarme a algo que yo hubiera preparado para mi vida, sino quise pensar, Dios, algo tú tienes para mí. Yo quisiera conocerlo, no lo sé. Y si lo pusiera aquí, yo creo que sería muy pretencioso creer que yo puedo saberlo, ¿no? Pero sí, ya que no me quiero conformar, estoy dispuesto a descubrirlo. Entonces, haz con mi vida lo que tú quieras. Tus sueños que tú tengas, los que preparaste para mí, esos son los sueños que yo quiero tener. Tu voluntad que preparaste para mí, esa es la voluntad que yo quiero tener. La esperanza que tú tienes en mi vida, esa es la esperanza que yo quiero tener. Y los caminos que tú trazaste, el diseño que tú hiciste para mi vida, eso yo quiero recibir. Desde ahora, todo lo que yo creía que yo quiero, lo dejo atrás, yo quiero lo que tú quieras. Yo no me di cuenta qué cosa hice, ¿no? No sé, la Biblia dice que de toda palabra que sale de nuestra boca daremos cuenta. Y yo creo que el Señor escucha esto.
Entonces el Señor sí definitivamente tomó mi vida. Para mí no fue difícil entregársela, pues de por sí no era ya nada. Entonces ya que era un trapo, una piltrafa, digo, si hubiera tenido que entregar una vida bien hecha, un diseño precioso, un cuadro increíble para que lo borrara e hiciera lo suyo, me hubiera dolido. Pero ya que todo estaba hecho un cuchitril, entonces para mí entregárselo para que él hiciera algo no era como demasiado difícil, no fue un gran acto de fe, no fue un gran acto espiritual, no fue algo muy sencillo. Esta cochinada, a ver si puedes hacer algo, ahí te la encargo, ¿no? Algunos por eso les cuesta mucho trabajo entregar su vida porque están llenos de rectitud. Y por esa causa su rectitud les cuesta mucho trabajo que Dios la borre. Sí, definitivamente lo que le entregamos a Dios, Dios lo toma y lo usa. Pero para poderlo usar, lo borra, lo vuelve a hacer. ¿Me explico? Entonces, para alguien que tiene su vida tan hermosa, tan linda, tan bien hecha, tan espectacular, tan poderosa, tan grande, tan famosa, tan ilustre, pues seguramente le costará decir, no es nada, Señor, haz lo tuyo. La palabra Pablo es una palabra que significa débil, que no se puede sostener a sí mismo. Pero la palabra Saulo es una palabra que significa importante, principal. En la Biblia dice que Pablo antes se llamaba Saulo. Cuando era Saulo perseguía a la iglesia. Y era fuerte y poderoso y grande en palabra, en conocimiento, estudiado a los pies de Gamaliel. Dice que era de la tribu de Benjamín. En cuanto a la formación de la más estricta estirpe de los judíos, era fariseo, ¿no? Fariseo de fariseos, circuncidado al 8º día. Y también, ¿qué más dice que era? Aventajaba en celo a todos sus compañeros. Y era, ¿qué dijo, hermana? Sí, además su nacionalidad era judío, ¿no? Natural, hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, además era ciudadano romano. Además hablaba cantidad de idiomas, bueno, cuántas cosas que él mismo dice, cuántas cosas eran para mí ganancia, pero ahora las tengo como pérdida, ¿no? Y ahora para él eran basura porque le estorbaban para confiar en Cristo. Entonces Saulo era así, un hombre principal. Y llega a los pies de Jesucristo porque respirando amenazas contra la iglesia, la Biblia dice que tiene una visión. Iba en su caballo, ¿no? Montado, pero dice que topa con una luz que lo tira de su caballo y en el piso lo deja ciego. Y ve una figura, una silueta, mas sin poder ver el rostro porque lo deslumbraba. Y entonces le dijo, Saulo, Saulo, o sea, principal, ¿no? ¿Por qué me persigues? Y él le dijo, ¿quién eres? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Aquí él se dio cuenta que todo lo que él creía verdadero en realidad era falso, que la luz que en él había en realidad eran tinieblas. Entonces, ¿qué ha sucedido? Le dice, mi Kyrios, ¿qué quieres que haga? ¿No? ¿Qué significa mi Señor? Reconoce, no, sí. Porque Jesucristo le dijo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Es decir, en estilo mexicano sería dura cosa te es dar topes contra la pared. Y entonces él ya se puso, no, flojito y cooperando. Yo no puedo imaginar cuántas cosas en su corazón, en su mente se revolvieron al instante, pensando, ¿en qué momento nos perdimos? ¿De qué me perdí? O sea, si Él es el Señor Jesucristo, si él es el Mesías, estamos mal. Y entonces trató de replantearse toda su doctrina, toda su vida, todos sus años de servicio supuestamente a Dios, toda su entrega, toda su devoción, y se dio cuenta que había en realidad fallado en gran manera. En un instante lo tuvo que tirar a la basura. Ok, tú eres el Cristo, tú eres el Cristo. Y de esa manera, ciego y débil, Cristo lo mandó a Ananías. Allí Ananías impuso en él las manos, oró para devolverle la vista que había perdido. Y dice que de sus ojos cayeron como escamas, ¿no? Y pudo ver de nuevo. Ahí también estuvo siendo discipulado por Bernabé y por los apóstoles. Y finalmente Dios lo convirtió en un precioso siervo. Y oían decir que aquel que en otro tiempo perseguía a la iglesia, ahora predicaba el nombre del Señor Jesucristo y demostraba por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Y entonces le empezaron a conocer como Pablo. Pablo, qué interesante.
La palabra Pablo significa ¿qué? Débil. Significa que no se puede sostener en sí mismo. Cambió de Saulo a Pablo. Miren qué diferente con el caso de Pedro. Pedro era Simón. Y de Simón, Dios le cambió a Pedro, que es piedra. Y le dijo a Simón, no basado sobre Simón Pedro, sino basado sobre la promesa de Cristo, que sobre esta roca Dios edificaría su iglesia, sobre la promesa de que las tinieblas no prevalecerían contra ella, ¿no? Y entonces podemos ver que el Señor cambia nuestro nombre, hace algo diferente. O sea que el Benjamín que yo era es muy diferente ahora a lo que Dios me llama. Dios cambia de que éramos pecadores, ¿no? Ahora somos justificados. Fíjense qué interesante. Los que no han recibido el nuevo nacimiento se creen pecadores, pero se creen buenos. Es muy raro, ¿no? Pero lo que Dios hace es que nos cambia por completo la perspectiva. Nos hace entender de que no somos buenos y en realidad no sabemos malos, pero nos creemos justos. ¿No es así? Porque es una justicia que no proviene de nuestra bondad, sino de la sangre de Cristo. Así también Dios trabaja en el corazón de los nacidos de nuevo para darles una nueva identidad. Entonces, aparte de la identidad general que Dios nos trasladó de pecadores a justificados y de vagos, ¿no? Como dice, de advenedizos y extranjeros a miembros de la familia de Dios y conciudadanos de los santos. Somos los santificados en Cristo Jesús. Es un honor muy grande que portamos y también representamos un evangelio muy grande y muy hermoso. ¿Y qué pasa? Entonces Pablo se convirtió en un gran siervo de Dios, pero en su nombre llevaba siempre una reflexión. ¿Quién me sostiene? Si lo que los hombres tienen por sublime, para Dios es abominación. Entonces Pablo es el que escribe, por ejemplo, 1 Corintios capítulo 1, en donde dice que en realidad Dios no le plació salvar a los hombres por medio de la sabiduría de los hombres, sino por la locura de la predicación. Y no con sabiduría de palabras, sino por medio de la cruz de Cristo. Y explica cosas como esta, ¿no? Que lo débil del mundo escogió Dios, que lo que no es para establecer lo que es, que lo que no es para quitar lo que es. Y lo necio del mundo escogió Dios para que nadie se jacte en su presencia. Entonces es lo que Dios trabaja en nuestros corazones. Nos hace entender, como dice ese capítulo, por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho, ¿qué dice? Sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Así Dios comenzó a trabajar en mi vida y me enseñó. En realidad un ser nada que pueda valorar y creer de sí mismo, pero sí tener una esperanza nueva de que Dios, esto que yo toda mi vida había arruinado y todo se había destrozado en mis manos, en las manos de Él, cómo podía florecer. Entonces en mi vida surgió ese anhelo, ese sueño de ver Dios que había preparado entonces. Bueno, ya mi vida se destruyó, pero hay una esperanza en Cristo. Cuando yo no creía en Dios, me acuerdo que solo veía mi vida destruida y sin esperanza. Pero Dios me concedió el don, un regalo. Hasta el poder creer en Dios es un regalo, ¿saben? Antes de poder creer al Evangelio tuvimos que creer en Dios, ¿no es así? Pero creer en Dios es un regalo, no cualquiera puede creer. Yo hubo un tiempo en el que no creía en Dios, y cuando no creía en Dios, cuánta era mi miseria. Porque entonces sí mi vida estaba destruida y sin remedio. Yo solamente podía pensar, no hay ninguna esperanza para mí. Miraba hacia adelante y solo se veía todo negro, nublado, borroso. Esto es algo terrible. Y cuando quería creer en Dios no podía, porque me había metido en tantas cosas, había estudiado tantas cosas que me hacían dudar. En lugar de realmente ayudarme, tanta investigación que supuestamente yo hice para confirmar que Dios no existía, lo único que hicieron es llenar mi corazón de un montón de venenos contra Dios. Entonces quería creer en Dios, pero no podía. Ay, pero y esto, ¿y quién me garantiza que Dios existe? Y si no es Dios, si no es el universo que creó las cosas, que tiene conciencia de sí mismo, y cantidad de tonterías que no me dejaban creer en Dios con pureza. Un día escuché una canción. Esa canción se basa en un versículo. Es una canción de Jesús Adrián Romero que dice, habla de El Salvador. Y dice, bienaventurado aquel
que puede en él creer, que no haya en él tropiezo, que puede creer en él sin distracción. Entonces yo me di cuenta que yo no podía creer en él porque muchos pensamientos me distraían y encontraba muchos tropiezos para creer en Dios. Entonces para mí fue horrible porque era una tormenta. Yo necesitaba a Dios, quería que Dios existiera. Primero muy orgulloso y muy altanero en mi juventud, o mi más juventud, porque estoy hablando de mi juventud. Muy orgulloso y altanero, tal vez creo que si era en mi adolescencia. Yo me las di de que yo voy a confirmar que Dios no existe y no me importa y no creo en Dios y así esas tonterías. Porque creía que podía. Pero cuando la vida me dio una buena paliza, una buena sangoloteada, y me di cuenta que no puedo. Entonces en aquella debilidad yo decía, no, ahora sí quiero que Dios exista, pero ya no creo en Él. Entonces para mí era muy difícil. Quería creer porque lo necesitaba, al mismo tiempo decía, pero tampoco quiero creer en algo que solo lo creo porque lo quiero creer. Yo quisiera creer en algo que estoy seguro que es verdadero. No quisiera entregar mi vida a una imaginación, sino a la verdad. Y en esa búsqueda por la verdad estaba bien atorado. Pero oré diciendo, Dios, no sé quién eres, no sé si tú existes, no sé en realidad cómo te llames, eres Jesús, Jehová, Yahvé, Mahoma, Madre Naturaleza, ¿no? Eres Krishna, ¿qué eres? ¿Quién eres? No sé. Pero si tú no existes, yo estoy perdido. No hay esperanza. Y al final, ¿de qué sirve? ¿De qué me sirvió tanto querer confirmar que tú no existes? Me dejó hueco y sin esperanza, vacío, sin propósito, sin sentido. Entonces somos simplemente una ecuación, una casualidad que se dio en el universo por miles y millones de años en medio de un vastísimo, indiferente y vacío universo. Y cuando acabe nuestra existencia simplemente dejaremos de existir. Lo que yo tanto tenía miedo de los testigos de Jehová, ¿no? Huyendo de la condenación de los testigos de Jehová, me fui a una condenación igual pero científica. Ay, Dios mío, estaba tan mal. Hasta que me faltaría el tiempo para contar todas las razones que pude encontrar para la existencia de Dios. Y no es el punto. Porque al final no fueron los grandes argumentos los que me convencieron de la existencia de Dios, sino fue la debilidad y la necesidad. Un día pude creer en Dios. Me acuerdo ese día estaba pensando en Él porque hablaba con Él. Aunque estaba en medio de esa oscuridad, hablaba con Él. Y cuando me encontré hablando con Él, de repente me encontré creyendo en Él, ¿no? Porque estaba hablando con Él. Aunque hoy sé que Dios no oye al pecador, pero escucha el clamor, ¿no? Y yo clamaba. Entonces así finalmente el Señor tuvo misericordia de mí, me dio el poder creer. Me acuerdo cuánta esperanza brilló en mi corazón por poder creer en Dios. Solo por el hecho de creer en Dios. Ay, Dios existe, verdaderamente estás vivo. Y además eres el Señor Jesucristo. Entonces cuando pude entender que era el Señor Jesucristo, el camino se me vio más claro. En mi corazón surgió la esperanza. Entonces sí hay esperanza. Hasta para alguien como yo hay esperanza. Vale, entonces vamos, ¿no? Y así comencé a tener sueños y esperanzas otra vez. Pero no sabía qué, solamente sabía que había esperanza, pero no cuál. Porque cuando tú ves las cosas tan destruidas, no tienes idea de por dónde el Señor va a abrir. Yo me imagino mucho como cuando Israel estaba en medio de huir de Egipto y tenía el mar enfrente y no tenían ni idea de cómo Dios los iba a zafar de esa situación, tan así que pensaban que iban a morir. Pero pues, Dios no tiene problema. Si es necesario abrir el mar y pasar en medio, pues para Dios, qué problema, ¿no? Y yo quería ver cómo Dios abría el mar y me hacía pasar en medio. Nunca imaginé lo que me iba a enseñar. Abrir el mar y pasar en medio fue tanto como la cruz de Jesucristo, que abrió, ¿cómo podríamos decir? Abrió el camino a la salvación. Es el túnel, ¿no? Entonces pude ver abrirse el mar. ¿En qué sentido? Abrirse el costado de Jesús. Ahí por nuestros pecados ser molido. Allí es donde nos enterró en el fondo del mar todos nuestros pecados, todo nuestro ser, con su muerte. Y con su resurrección nos sacó del otro lado,
del lado de la justicia, del lado de una nueva vida, de la salvación. Entonces fue tal cual, entonces ahora el Señor arregló mi pecado, solucionó mi pecado. Eso que parecía imposible, una encrucijada, ¿cómo se puede decir? Estaba entre la espada y la pared. Entre el juicio de Dios y mi pecado no había ninguna solución sino la muerte. Pues he aquí la muerte, pero la de Jesús. Nunca imaginé, aunque toda la vida lo supe, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero nunca imaginé que ese era el camino. Entonces el Señor me abrió su camino. Pude recibir la salvación. Pude ser justo por la obra de la cruz. Y después de ser justo pude descansar. Porque después de que pude descansar, el Señor se encarga. El Señor va a trabajar en mi vida. Y nuevamente fue este ejercicio de poner mi vida en su mano y decir, Señor, no tengo idea qué me tengas deparado ni cómo lo vas a arreglar y a solucionar. Pero ahora tengo mucha esperanza. Tengo mucha alegría en mi corazón. Esa es una alegría que cada día cuando me levanto, hay en mi corazón. Me despierto siempre con un pensamiento, Dios, puedo decir Dios, y puedo tener la seguridad de que me escucha, y puedo tener la seguridad de que soy limpio, que me puedo acercar a Él, y de que ha preparado para mí hoy y todos los días de mi vida. ¿No es así? ¿O no ha preparado para ustedes hoy y todos los días de su vida? Los ha preparado, y tiene su diseño precioso para mí. ¿Sí? Aún en medio de lo que pueda estar pasando, no ha parado de diseñar nuestra vida. No ha parado de darnos esperanza. Pudiera estar pasando cualquier situación, cualquier cosa con ustedes. Y aún así, no importa lo terrible que se ponga la cosa, recuerden, a su pueblo lo mandó enfrente del mar. Atrás los egipcios. Y ellos pensaban que ahora sí, de veras, ahora sí ya no la iban a librar. Ahora sí ya iban a morir. ¿Cuántas veces pensaron que ahora sí ya iban a morir? ¿Y cuándo murieron? Cuando agarraron a Sadrach, Mesach y Abednego. Y ellos decían, Dios nos puede librar de tu mano, pero si no lo hiciere no te adoraremos ni a ti ni a tu imagen. Y el faraón y el rey que dijo, ¿no? El rey Nabucodonosor, que dijo, Dios nos puede librar de mis manos, y mandó a meterlos al horno. Yo me los imagino diciendo, no, Dios no va a dejar que nos metan al horno. Dios no va a dejar que nos metan al horno. No, nos van a meter al horno, no. Y que los meten al horno. ¿Alguno no se siente así? Señor, ¿por qué me dejaste entrar al horno? Pero en el horno le hace a los hijos de Dios lo que el viento a Juárez. Porque al final lo único que pasó es que dio testimonio, ¿no? De que Dios estaba con ellos. Y ni uno de sus cabellos olía siquiera a chamuscado, a quemado, ¿no? Y hasta los guardias que los quisieron meter en el horno se quemaron, se murieron quemados. Pero ellos no murieron quemados. Salieron del horno y luego Nabucodonosor, ¿qué hizo? Mandó que todos dieran gloria a Dios. Tal vez ahora tú te encuentras en el horno, pero el Señor, no te preocupes. Porque cuando te saque de ahí por medio de aquel horno, por esa situación muchos van a dar la gloria a Dios. Amén. No te preocupes. No ha dejado de diseñar, de plantear sueños y esperanzas para nuestra vida. Y entonces eso fue lo que brilló en mi corazón. Y entonces me di cuenta, hay un mundo que no conozco. Como está escrito, cosas grandes y ocultas son las que Dios ha preparado, ¿no? Para los que le aman. Pero aquí que le aman no quiere decir de nuestra propia justicia, sino recuerden, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Amén. O sea, los que son objetos del amor del Señor. Entonces estas cosas preciosas que Dios ha preparado, el que tiene su propio, ¿cómo podríamos decir? Que está casado con su propio concepto, no las puede recibir ni valorar, aunque Dios las esté haciendo, porque ya tenemos un criterio. Les quiero compartir nuevamente, ¿no?, lo que el pastor le dijo a mi hijo. Porque mi hijo le decía al pastor, yo no quiero llevar una vida como hecha en serie, ¿no?, del montón. Yo sí quisiera llevar una vida que fuera especial, le dijo. Yo pensé que el pastor le iba a decir, ¿y tú quién te crees para querer una vida especial, no? Qué pretencioso, qué presuntuoso tú eres. Pero el pastor es muy sensible, además Dios le da sabiduría. Dice que lo miró. Tú quieres una vida realmente especial, diferente.
Y también Gabriel se lo dijo como confesándole algo que él sentía como muy carnal, ¿no? Como diciendo, pues le voy a decir la verdad, aunque me da un poco de pena, pero pues tengo que tener comunión, ¿no? Y la verdad es que sí, yo quiero ser único y detergente, ¿no? Y le dijo, porque mi hijo tenía esta duda, ¿no? No sabe muy bien lo que le depara a Dios y no está muy seguro de querer caminar en este camino. Muchas veces le entra la incertidumbre, porque él piensa que pudo haber tomado otro camino. Él tenía otras ideas. Tenía la idea de regresar a China, donde fue misionero temporal. No China, Taiwán, donde fue misionero temporal. Quería aprender mejor el idioma, quería trabajar para una empresa en relaciones o negocios internacionales, hacer algo que de lo que él se sintiera, hice algo con mi vida, ¿no? Pero de repente entró al seminario. Y sí, al principio entró con mucha seguridad y amor del evangelio, pero con los pasos, pues es que el seminario te pone a prueba de muchas maneras. Ha estado construyendo y ha recibido mucha exhortación y entrenamiento que no está acostumbrado y cosas que él no, o sea, muchas injusticias, no porque sean injusticias, sino porque así las ve el corazón cuando no tiene su derecho ni puede hacer lo que quiera, ¿no? Y se siente a veces muy sometido, no entiende que es porque está en un entrenamiento y que Dios le está formándole un corazón y se siente muy oprimido a veces y entran dudas en su corazón. ¿Esto es lo que quiero realmente para mí? Pero ¿qué pasa? El pastor lo escuchó. Y entonces él le confesaba al pastor, entonces yo siento esto, pastor. Y le confieso todo mi corazón y le dijo, ¿realmente tú quieres eso? Entonces mi hijo pensaba, ya me va a regañar, que me regañe, ¿no? Al mal paso darle prisa. Y entonces el pastor le dijo, cuando los fariseos, cuando los sacerdotes escucharon de que Jesucristo iba a nacer, pero ninguno de los judíos principales pudieron venir a adorar a Jesucristo cuando nació, sino unos pastorcitos que velaban en las vigilias de la noche y unos magos del oriente que vinieron a adorarle de otra cultura. Pero los de su propio pueblo, ningún principal pudo venir a verlo. ¿Por qué crees? ¿Cuál crees tú que es la razón? Y mi hijo le respondió, pastor, pues yo creo que es que ellos ya tenían su concepto de lo que estaban esperando de su Salvador. Un gran rey que viniera en un caballo, que naciera en un palacio, ¿no es así? Hasta los magos del oriente fueron desviados de seguir la estrella, vinieron al palacio a preguntar cuando la estrella los estaba guiando, porque esperan que un rey nazca en un palacio, que en el palacio sepan de él. Esos conceptos, ideas preconcebidas con las que nos casamos, no nos permiten ver y valorar y descubrir las cosas preciosas que están pasando a nuestro alrededor. Y entonces, ¿qué pasa? Aunque hay muchas cosas que valorar, que apreciar y de las cuales aprender y desarrollarse, no aprovecha el tiempo para desarrollarse por estar enfocado en cosas preconcebidas. Por ejemplo, nuestros jóvenes, por andar pensando en el muchacho, en la muchacha. Tantas cosas que tienen, tantas riquezas que tienen para disfrutar, para aprender, para desarrollar el carácter, para que cuando sea el tiempo del muchacho o la muchacha, realmente le puedan aprovechar bien y no destruir algo que podía valer la pena. Ahora quieren rápido adelantarse, tienen la idea, yo quiero con si no es no quiero nada. Así limitan el trabajo del Señor en sus vidas. La felicidad, la esperanza, la gloria que el Señor les quería dar, la condicionan. Pero con fulano, pero fulano no es, pero él no tiene nada que ver contigo, no es, ahí no está tu vida. Dirían los jóvenes, él apaga tu brillo, o ella, ¿no? Y no por la persona en sí, sino porque no es el tiempo. Ahora, si tú realmente quieres ser feliz, ¿no? Yo no te niego eso, pero ahora aprovecha lo que yo te estoy dando. No quiero lo que tú me das, yo quiero esto. Como niño chiquito berrinchudo, ¿no? Así son los niños chiquitos. A ver, hijo, vente, vamos a comer, vamos a jugar. No, él quiere ese momento, lo que él quiere como un niño chiquito, sin saber que todas las cosas tienen su tiempo. Y entonces por estar pensando en lo que perdió, no aprovecha de todo lo que Dios está haciendo en su vida. Por tener su idea preconcebida de lo que quiere de sí mismo, no puede ver las cosas preciosas que Dios le da. Si yo me hubiera aferrado a la Ciudad de México, no podría disfrutar como disfruto hoy de la compañía de ustedes. O si me aferrara a Veracruz o a Puebla, ¿me explico? Yo me acuerdo que mucho tiempo en Veracruz yo quería encontrarme a los hermanos de Puebla. Y siempre estaba pensando, ¿dónde estará el hermano
Max de Veracruz, la hermana José de Veracruz. Y Dios me dijo, no, Max y José están allá en Puebla. Aquí en Veracruz hay otros que yo te quiero dar. Y también cuando me rotaron hacia Ciudad de México, como mi hijo lloraba diciendo, no, es que, ¿por qué? Yo le dije, hijo, llorabas igual cuando te rotaron de Puebla a Veracruz. Y cuando decías que no ibas a poder tenerlo de Puebla, fuiste muy feliz en Veracruz, alcanzaste más felicidad de la que tenías en Puebla. Y ahora Dios te muestra algo que quiere darte, pero por aferrarte a lo que Él también te dio, pues no puedes disfrutar de lo que viene. ¿Por qué no lo ves con esperanza? El Señor está preparando para ti algo nuevo, una nueva etapa, una nueva temporada, ¿no? La vida de Gabriel, temporada 3, ¿no? Y va a estar tan buena como la 2 y como la 1, ¿no? Pero ¿por qué no disfruta la temporada en la que se encuentra? Pues porque está siempre extrañando la anterior o soñando con que fuera como yo quiero que sea. Entonces tenemos una idea fija de cómo queremos que sea el Mesías. Que nazca en el palacio, que venga en su caballo, que pelee contra los romanos y que los libere y que sea un caudillo que conquiste al mundo entero y establezca el reino de Israel aquí en la tierra. Eso querían ellos. Y de repente nace en un pesebre en Belén. Para ellos, hijo de José el carpintero, ese no es el que esperábamos. Y por eso se perdieron de una gran luz. Porque la luz que en realidad había en ellos, en realidad era ¿qué? Tinieblas. Entonces Jesucristo dice así, cuídate que la luz que en ti hay en realidad no sean tinieblas. Pero la luz del Señor Jesucristo, cuán brillante, cuán hermosa, si ellos hubieran podido ver lo que fue hecho, pero se lo perdieron por su idea preconcebida. Así el pastor Shin le dijo a mi hijo, entonces tienes esta idea preconcebida de tu vida muy fija, por lo cual no permites que Dios trabaje, porque tienes tu cuadro ya pintado. Y le estás diciendo a Dios, sobre este cuadro pintado yo quiero que tú lo pongas bonito. Y Dios puede tomar tu cuadro y decir, bueno, lo detallamos, lo mejoramos, pero no deja de ser tu cuadro. Un cuadro del montón. Para un pintor, ¿qué es lo que le gustaría? Déjale un lienzo en blanco y dile, haz lo que tú quieras. Entonces se va a dar vuelo, se va a dar vida y te va a dar una obra de arte realmente original. Imagínate a Vincent Van Gogh, a Picasso, ¿no? Imagínate a Miguel Ángel o a Da Vinci arreglando cuadros de otros. Sería un desperdicio de su talento, ¿no? Nunca se hubiera podido lucir lo que realmente ellos son. Pero, ¿qué pasa? Tal vez por el hambre tuvieron que hacerlo, pero su gusto era pintar sus propios cuadros. El gusto del Señor no es que le traigas tu cuadro para que te lo arregle, es hacerte un cuadro nuevo de su propia autoría original. Lo mismo que un cocinero, dale los ingredientes, pero no el platillo, ¿no? Déjalo que él cree su platillo. Y cuando tú a un chef le dejas crear su platillo, no, hombre, es feliz, en vez de estar copiando platillos de otros. Eso no le honra al cocinero. Y lo mismo sucedería con un arquitecto, ¿no? El arquitecto se harta, se cansa de estar haciendo los diseños que le mandan. Él lo que quiere que es, déjame hacer mi propio diseño, ¿no? Déjame crear. Y entonces el arquitecto se da vuelo, se da vida. El mejor arquitecto de la vida del mundo, de toda la historia, es el Señor Jesucristo. Nadie puede diseñar nuestra vida como Él. Y aunque ustedes tengan cierta edad, no es demasiado tarde. Aún el Señor tiene su diseño precioso. Cosas grandes y ocultas que ha preparado para los que le confían. Deja tu corazón como un lienzo para Él. Entonces el pastor le dijo a mi hijo, ¿quieres una vida realmente original que no sea del montón? Pues no le entregues a Dios tu dibujo. Tira tu dibujo a la basura. Tráele tu lienzo en blanco. Deja que Él cree lo que Él quiere crear. Que Él trace lo que Él quiere trazar. Y entonces mi hijo se alegró, dijo, es verdad, pastor. Es cierto, pero es que a veces yo no lo veo qué está haciendo, no le entiendo cómo está dibujando. ¿Cómo puedo ver qué está haciendo? Y le dijo el pastor, yo te ayudo. Porque el don que Dios dio a sus siervos, poder ver, ¿no?, el dibujo de Dios. Entonces cuando tú no sepas, no te preocupes, ven conmigo, yo te enseño, yo te guío. Para eso es la iglesia. Ay, muchas gracias, pastor. Entonces ya las chocaron, ¿no? Una comunión muy cortita, el pastor tenía 15 minutos apenas para compartir con él, porque tenía que viajar. Y Gabriel fue así como, ay, me va a dar el tiempo que le sobra, ¿no? Bueno, pues aunque sea ese tiempito. Pero nunca imaginó que le iba a dar tan hermosa palabra.
también esa palabra llegó a mi corazón, porque fue la forma como Dios llegó a mi vida. Encontró mi cuadro hecho una porquería, ¿no? De esos que uno inicia bien inspirado, pero termina todo confundido y dice, ¿qué es esto? ¿No? Ay, arréglamelo, por favor. Y Dios lo agarró, lo rompió, lo tiró a la basura y me dio una vida nueva. ¿Ustedes creen que Dios les ha dado todavía una vida hermosa y preciosa para compartir en Él? Hay muchas cosas por descubrir aún, cosas que no imaginamos. Por eso de repente algún hermano me habla, me dice, pastor, yo siento que ya de aquí a poco ya me muero. Le digo, hermano, ni que tuviera tanta suerte. Ya quisiera, no, le falta, hermano. Aún hay muchas cosas que hacer en este precioso evangelio, en este camino. Y si fuera que ya se quiere, si ya se nos quiere ir, yo voy a orar que el Señor nos lo deje aquí más tiempo. Y la oración del justo puede mucho, así que, no, hermanos, les falta. Todavía no veo aquí uno tan grande como para írsenos pronto. Aún Dios tiene para ustedes. Amén. Ni tan achacoso tampoco. Los achaques no son más que cosa que nos tiene de rodillas al Señor. Nos hace Pablos. ¿Me explico? Si tienen muchos achaques, entonces sean como Pablo, que por su debilidad, con su temblor, confiaba en Dios. Por eso Pablo, ¿cómo escribe en Corintios? Cuando fui a vosotros a anunciarles el evangelio, dice, no fui con sabiduría de palabras, dice, sino con mucho temor y temblor estuve entre ustedes. ¿Para qué? Y me propuse no saber ninguna cosa sino a Cristo crucificado. ¿Para qué? Para que la fe de ustedes estuviera basada en el poder de Dios, la palabra de la cruz, y no en la sabiduría de los hombres. Amén. Para mí es muy hermoso lo que Dios preparó. Hasta ahorita he visto algo de lo que Dios hizo con mi vida. Me siento muy agradecido. Algo que ni siquiera jamás pude haber soñado. Pero estoy también entendido de que no es todo. Hay mucho que todavía hay por ver y que aprender. Y que si yo me conformaría y me dormiría en mis laureles de lo que hasta ahorita he visto, pues sería un gran necio y orgulloso. Porque todavía hay muchas cosas que Dios tiene que formarme. Amén. Pero tengo esperanza. No está en mí. No es que yo me tengo que esforzar, no es que yo tengo que tener los dones, los talentos. Tengo a Jesucristo. Y si tengo a Jesucristo, con Él lo tengo todo, ¿no es así? Y ustedes también, hermanos. Esa es la riqueza que Dios nos ha dado. Una riqueza injusta porque no la merecemos, pero Dios nos la regaló. Y siendo así sus mayordomos, es que el Señor nos dice, usa estas riquezas para ganar amigos. Entonces he procurado que mi vida sirva para esto, aunque algunas veces he sido más bien como Pedro cuando cortó la oreja de Malco, ¿no? Que queriendo servir al Señor anda cortando orejas y luego el pobre Malco, no, y yo pensando de que estoy sirviendo bien al Señor, ¿no? Pero lo bueno que el Señor Jesucristo la pone de nuevo, ¿no? Perdón si a alguno le he mochado la oreja, ¿no? El Señor Jesucristo se la puso de nuevo, no se preocupe. Me hizo guardar mi espada, mi juicio, mi orgullo, mi justicia, para en vez de andar cortando orejas, estar dando la gracia y perdonando las deudas. Amén. Anunciando el perdón de la deuda. Y así el Señor ha ganado muchos, hemos ganado muchos amigos para el Señor. Y algunas veces también me lamento porque sé que también hubiéramos podido ganar muchos más amigos si yo no hubiera reservado esta riqueza para mí y mejor la hubiera entregado para lo que Cristo me la dio. También en sus momentos me lamento y medito, ay Señor, ¿cómo puedo usar esta riqueza para ganar más amigos? ¿Y estaré usándola para ganar amigos o estaré haciendo enemigos? Ya ni sé, Señor, pero ten misericordia de mí. Pero entreguemos nuestros miembros como instrumentos de su justicia. Miren, vamos a ver Romanos capítulo 6. Ya se acabó el tiempo, ¿verdad? Voy. Bueno, ya terminé la introducción. Ahora sí vamos a ver el versículo de hoy. No, no es cierto. Romanos capítulo 6. El versículo 11. Romanos 6, 11 dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado,
pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y miren, vamos a ver el versículo 18. Y libertados del pecado venisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Hasta allí. Entonces, ¿qué es lo que nosotros somos según la palabra de Dios? ¿Qué es lo que Dios nos llama que nosotros somos? Dice, somos instrumentos de justicia. Entonces dice que entreguemos nuestros miembros para servir a la justicia de Dios. No es que nosotros tenemos alguna capacidad, nosotros solo somos como una herramienta, pero el que tiene la capacidad es Cristo. Entonces, como herramienta que es mi cuerpo, mi vida, estas riquezas que Dios me ha dado, ponerlas a los pies de Jesucristo. Cuando dejo que Jesucristo las ocupe, cuántas cosas preciosas ustedes van a ver. Aquí está el misionero temporal Daniel. Seguramente muchos pensamientos llegan en sus vidas, ¿no? No solamente él, de muchos misioneros temporales. Ay, ¿será que yo pueda ser misionero temporal? Ay, ¿será que yo pueda servir a Dios? Él es hijo de pastores, entonces el que dirá, ese es el camino de mis padres, pero yo no soy igual, ¿no? Mis padres sí aman a Dios, pero yo no tanto, ¿no? Pero cuando dispone su cuerpo, aquí está. No está para hacer lo que él quiera, sino lo que Dios disponga, ¿no es así? Dios lo ocupa y empiezan a darse cuenta, wow, cuánto poder, cuánta gracia, que mi vida pueda dar tanta esperanza a tantas personas. Wow, ¿no? Y empiezan a darse cuenta que su vida funciona para ser amigos por medio de estas riquezas injustas. Los jóvenes que aprovechan el tiempo de diciembre para ir a Scrooge. Ellos les gusta ir a Scrooge, pero en Scrooge se enferman porque hace frío. Llévenlos con vitamina C los que vayan a ir, ¿no? En Scrooge se levantan a las 5 de la mañana o antes. Hacen limpieza que no hacen en sus casas. Comen lo que no les gusta, cosa que no hacen en sus casas, ¿no? Además les regañan, les disciplinan fuerte, se los entrenan. Y luego todo el día ensayando, en el ensayo se golpean, se lastiman, les duele, lloran porque no logran hacer lo que quieren hacer. Y luego los regañan porque lo hacen mal. Y luego otra vez se levantan y continúan. Pero ya que sus cuerpos no son de ellos, sino están puestos a la disposición, dejan que con ellos hagan lo que quieran. ¿Por qué lo hacen? Porque saben que si se sueltan a la mano de Dios, Dios hace cosas preciosas con ellos. Y luego ellos cuando presentan la obra de teatro, la verdad es que se sorprenden y dicen, ¿a poco esto hicimos nosotros? Pues no lo hicieron ustedes, lo hicieron en todo caso los que los regañaron, los que los entrenaron, los que los disciplinaron, ¿sí o no? Pero en realidad no ellos, sino Dios lo hizo. Amén. Y entonces cuando entregamos nuestro cuerpo para servir a un propósito, el propósito lo toma, nos toma y finalmente hace su voluntad en nosotros. Y van por todo el país. ¿Cuántas personas no se levantan de la silla llorando? ¡Ay, desde ahora voy a cambiar! ¿Dónde está su iglesia? ¿No? ¿Sí o no? La obra de Scrooge tiene mucho mensaje muy hermoso en el sentido social, humano, pero también el mensaje del evangelio. Porque el Scrooge de la primera escena, de la primera parte, que a todos condena, que a todos les cobra, que a todos tiene atemorizados, es la ley. Pero el Scrooge que al final sale perdonándoles las deudas a todos. Y allá ya nadie tiene deuda. Al contrario, ¿qué necesitan? Yo les doy. Es la gracia. Y es el perdón de la deuda. Y Scrooge gana muchos amigos por medio de las riquezas injustas. Y entonces finalmente la gente se emociona porque se sienten reflejados en los perdonados. Y dicen, sí, yo también, yo también. Y eso le dio la riqueza más preciosa de todas a Scrooge, ¿no? Ganar amigos por medio de las riquezas injustas.
Si la luz que en ti hay en realidad son tinieblas, entonces ¿cuántas no serán tus tinieblas? ¿Cuál era la luz de Scrooge? El dinero. Vivía en tinieblas. Pero cuando se despojó de aquella luz y vio la luz verdadera, que era el amor, servir a los demás y el perdón, aquella luz, cómo le alumbró, le cambió la vida. Así también en nuestra vida sucede algo similar. Pero aún siendo salvos hay muchos hermanos Scrooge, pero no como Scrooge de la segunda parte, sino como Scrooge de la primera parte, todavía guardando su luz falsa. Dinero, dinero. No, hermanos, mis riquezas. ¿Cuál es tu riqueza? Mi vida, mi esquema de lo que yo quiero que sea, cómo quiero que sea. Rompan eso, hermanos. Dejen que Dios dibuje. Patraña. Bueno, los que no la han visto no entienden los chistes locales. Pero los que no la han visto, por favor, prepárense este 17 de diciembre. ¿Para qué hacemos culto al aire libre? ¿Para qué con los de Morelia, ellos por su lado? Ay, ¿por qué les tenemos que cooperar a los de Panamá para que paguen los pasajes de los pastores, ¿no? Ay, ¿por qué tienen que predicar tanto problema causa la iglesia? ¿No ven que apenas aquí nosotros si pagamos la renta? Ay, ¿por qué hacemos tantos eventos? Se gasta el papel de baño, ya ni hay, por cierto, ya no hay. Ay, para la comida se ha vuelto muy pesado. Hermanos, no sean Scrooge. O sean Scrooge, pero de la segunda parte. ¿No ven que Dios quiere usar nuestras vidas para ganar amigos por medio de las riquezas de Él? Porque mi vida es riqueza de Dios. Y si ustedes se ven así como riqueza de Dios, entonces ¿cuánta no será la luz que alumbre sus vidas? Yo les he compartido el testimonio del hermano Julián. ¿Qué hubiera pasado si él se iba dedicado en su trabajo? Qué miserable, ¿no? Pero los últimos años de su vida los dedicó en construir la sede central. Con las riquezas injustas, con su cuerpo, con su talento que Dios le dio. Para eso lo capacitó toda su vida. Él tal vez nunca supo para qué Dios le enseñó ese oficio, pero al final salió para qué. Con ese oficio y esa sabiduría Dios le dio el construir el arca de este siglo. ¿No es así? Toda su vida la entregó hasta el final, de verdad, hasta el último aliento, literalmente hasta el último aliento para construir la sede central. Porque cuando estábamos todavía sin saber cómo construir el último edificio que le tocó construir, le llamamos y en su agonía él todavía dijo las instrucciones, pero se quedó pensando, porque la última vez que lo fuimos a visitar, el hermano Julián ya estaba muy mal. Solo me preguntó, ¿de cuántos pisos quiere en ese lugar? Le dije, de tantos. Me dijo, no está preparado así. Y me dijo, déjame pensar. Y pues ese déjame pensar, pasaron 2-3 días más. De repente, cuando estaba en su última agonía, a su esposa le dijo una medida, no recuerdo cuál, creo que 80 por 40, algo así. 80, dile al pastor que 80 por 40. Y entonces ella decía, creo que mi esposo ya está delirando, ¿no? Porque estaba delirando. Pero ella decía, dile al pastor que tanto por tanto. Era la medida, no era 80 por 40. Era la medida que tiene teníamos que hacer lo que se llama una zapata. Y en la zapata son varillas, ¿no? Tiene que ir un armado de varilla y las varillas tienen una separación. La medida de esa separación era la que nos estaba dando antes de morir. Por eso digo, literalmente, hasta su último aliento nos habló la medida de aquellas zapatas, ¿no? Sus hijos estaban alejados de la iglesia, incluso resentidos por sus orgullos y cosas así. Pero cuando ellos vieron que su papá iba a dedicar en la construcción y se decidió para vivir en la iglesia y dedicarse a construir la iglesia, ellos dijeron, ¿y luego entonces? ¿Y tu familia y tu esposa? Pues su esposa se viene conmigo. ¿Y nosotros? Pues ustedes me van a apoyar. Ellos no les gustó. ¡Ay, no, qué abuso! Pero cuando vieron que su papá cayó enfermo, ellos nos dieron las gracias. Gracias, porque si no mi papá hubiera tenido que terminar sus días solo viviendo para trabajar. Pero terminó sus días preciosamente sirviendo al evangelio, predicando y digamos que con una mano construyendo y con la otra mano compartiendo. Así terminó su tiempo el hermano Julián. Entonces dejó un legado muy hermoso. No solamente él, muchos ejemplos preciosos que, como digo, sí por el evangelio tuvieron alguna pérdida, pero cuando tú les preguntas a ellos, nada que valiera la pena perdieron.
pero lo que valía realmente la pena brilló ante ellos. Entonces, ¿cuántas almas ahora en la sede central están recibiendo los seminaristas entrenamiento? Se van a convertir en misioneros. Y también cuántos llegan por los diferentes eventos. Se hace Scrooge, se hacen los teatrales, se hacen las actividades para niños, para mamás, ¿no? Ahora se están dando conferencias en las secundarias y preparatorias de alrededor de la sede. Es muy hermoso porque ellos tienen un gran problema. La droga se vende en las salidas de las escuelas y los jóvenes ya no respetan a ningún maestro y hacen lo que se les da la gana. Nos habían llegado jóvenes en el tiempo en el que yo estuve, un jovencito que incluso ya había asesinado, siendo de secundaria, a un amigo porque lo obligó la mafia en la que se metió. Y así con ese llanto él sufría porque decía, ¿qué va a hacer de mí? ¿No? Yo ya estoy en el infierno. Entonces nos tocó atender casos como ese, imagínense ustedes. Entonces algunos critican el que la iglesia central esté en Xochimilco. Dicen, ¿por qué no la hicieron en una zona mejor? Yo pienso, no había zona mejor. El Señor sabe dónde puso su iglesia y por qué razón. ¿Cuántos hermanos de ahí de Xochimilco que recibieron la salvación? Ellos organizan los trabajos, están todo el día apoyando y sirviendo. Y muchos jóvenes, muchas mamás sin esperanza llegan a ese lugar para que Dios les dibuje un cuadro nuevo. Se están yendo como misioneros temporales, se están convirtiendo en seminaristas, en predicadores, algunos de ellos en diáconos, diaconisas, ¿no? Es un ambiente muy, muy hermoso. Ya no hay espacio en la sede central, tanto para los que se congregan, tanto para los que viven allí. Entonces, urge construir el edificio central. Ya esa etapa ya no le tocó a nuestro hermano Julián, pero él con aquella expectativa le dejó la estafeta a otros, ¿no es así? Entonces, gente como ellos que tuvieron una visión, ganar amigos por medio de las riquezas injustas. Yo también cuando veo la vida de él, la anhelo en algún sentido, ¿no? Yo también quisiera dedicar mi fuerza, mis días, estas riquezas, ¿no?, que Dios me ha dado, dedicarlas para ganar a los hijos de Dios. Amén. No ser mezquinos, no andar patrañas, ¿no? Y mi dinero, ¿no? Mi vida, mis recursos, mis talentos, mi camino que yo ya me tracé. Quítense de eso. Lo que ustedes se trazaron se queda muy corto a comparación de lo que Dios tiene. Y si abren el corazón, Dios les va a dar una plenitud muy grande, muy hermosa. Es el honor, el privilegio de saber que mis vidas están siendo usadas para la justicia de Dios. No sean como aquel mayordomo infiel, disipador y amargado, ¿no?, que al final, cuando fue expulsado, se dio cuenta que en qué había dedicado esas riquezas. Cavar no puedo y mendigar me da vergüenza, ¿no? Y entonces, ¿qué decía? Cavar ya, la fuerza no me da. Y mendigar, pues no, tampoco quiero eso, ¿no? Entonces tuvo que reflexionar. ¿Para qué lo puso el mayordomo? No para servirse a sí mismo ni a su rectitud, sino para ganar amigos. Amén. O sea, predicar el evangelio, ganar a las almas para el Señor Jesucristo. Cuán hermoso. Quisiera terminar viendo estos versículos. Lucas capítulo 16, el versículo 9. Y yo os digo, eso lo dice Jesucristo, ¿no? Ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten nos reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y en lo que muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Refiriéndose al que es fiel con lo que Dios le ha dado, aunque sea poquito. Algunos dicen, pero a mí Dios no me dio nada. Pues con ese nada, ¿no? Como los 5 panes y 2 pececillos puestos en las manos de Jesús, ¿a cuántos alimentaron? Entonces yo no creo que tú seas menos que 5 panes y 2 pececillos. Al menos eres un poquito más que eso, ¿no? Pero puesto en la mano de Jesús, lo que sea, lo poco o lo mucho, se multiplica para dar de comer a muchos. Amén. Así es nuestra vida. 5 panes y 2 pececillos. Amén. Y luego, versículo 11. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Entonces lo ajeno es lo que tenemos, todo lo que tenemos en realidad es ajeno, nada es nuestro, pero un día Dios nos dará lo nuestro, en el día de ir a las moradas eternas. Versículo 13,
Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará a otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. O sea, las riquezas son una herramienta para el propósito de Dios, pero no son el propósito. Una vez yo le pregunté a un joven, este joven estaba muy consternado porque decía: ay, pastor, ya estoy harto, tanto he batallado, tanto he trabajado, me han pasado tantas desgracias, y aunque batallo y batallo y batallo, no la veo, no tengo ni siquiera para pagar la renta y apoyar a mi mamá. Y le dije: ¿y tú entonces qué quieres en tu vida? Me dijo: pues yo quisiera tener dinero suficiente para que yo no me tenga que estar preocupando por la renta y por la comida y poder apoyar a mi mamá, ¿no? Y yo le dije: esa no es una meta, eso no es un propósito en la vida. Entonces tú estás confundiendo la herramienta y el medio con el propósito. Y ese es el problema por el que Dios no te prospera. Él me dijo: entonces, ¿cuál es el propósito? Le dije: ni siquiera sabes, imagínate. Estás luchando y batallando por algo que ni un propósito es. Estás muy equivocado, pobre de ti. Y se puso bien desanimado. Ni siquiera tengo un propósito, decía. Pues que si ese es tu propósito, ¿cuán densas son tus tinieblas? Pero yo a propósito lo desanimé para que meditara. ¿Qué estás persiguiendo? Y luego me dijo: entonces, ¿cuál es el propósito? Y yo le dije: ora y lee. Y entonces tú dime cuál es el sentido, el propósito de la vida. Luego vino bien contento: pastor, ya lo entendí. Ay, en realidad el propósito en mi vida. Y ya me dijo así y así y así. Yo le dije: sí, así es. Al poco tiempo se casó y todos sus problemas financieros, por la gracia de Dios, se solucionaron. Y también por la gracia de su suegro, ¿no? No es así, sino él de por sí es un joven muy talentoso. Pero mientras estaba hundido en su miseria de pensamientos, no podía aprovecharse ese don. Porque en las manos nuestras no sirve de nada el talento. Pero cuando lo puso en las manos de Dios, cuán preciosa es su vida ahora. Él lo sabe, está muy feliz ahora, brilla realmente. Y es así. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Sí, también dentro de la iglesia hay algunos fariseos avaros, ¿no? Pero arrepiéntanse, no sean burlones, ¿no? Sino recibamos el corazón del Señor. ¿Por qué cuando está hablando aquí, fíjense bien, está hablando aquí de la parábola del mayordomo infiel y de repente pasa a hablar de las riquezas y de nadie puede servir a dos amos, y entonces los avaros? Porque de lo que está hablando, ¿de qué es? De estas riquezas, nuestra vida que no es nuestra, entregarla para el propósito de Dios. Pero los que son avaros, no solamente hay avaros de dinero, avaros de su tiempo, de su talento, de su diseño de vida. Suelten, entréguenla a ganar amigos. Ay, no, ¿cómo voy a entregar eso a aquellos cochinos, a aquella chusma? Pues nos debemos a aquella chusma, porque si no fuera por ellos ya tendríamos que estar con Dios. Pero por ellos Dios nos tiene aquí. Amén. 15. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Hermanos, no se ha hallado que aquello que nosotros tanto cuidamos y valoramos, que para nosotros es sublime, pero para Dios es abominación. Pero aquello que para nosotros es, ay, no, eso no, abran el corazón. Quiten su esquema con el que ya se casaron y reciban al Señor, que nace en un pesebre, tan sencillo como Él puede ser, como raíz de tierra seca, tan menospreciable como se puede ver. Así aparece la vida de fe. Así se nos aparece la semilla de Dios, que es la semilla de mostaza, que cuando la vemos se ve como la más pequeña de todas, pero cuando da su fruto se convierte en la más grande de todas las hortalizas. Así es la esperanza de Dios. Al verla no parece tan llamativa. Para los jóvenes no parece como la aventura de sus vidas. Prefieren que la aventura de su vida sea aquel muchacho, aquella muchacha, ¿no? Creen que la aventura de sus vidas es aquella carrera, aquel nivel que quieren alcanzar, ¿no? Aquella riqueza que quieren tener. Pero, y cuando se nos ofrece delante de nosotros la aventura, o como podríamos decir, la riqueza de Dios,
La voluntad de Dios, lo sublime de Dios, a nuestros ojos es como, ¿eso qué? Bueno, como la semilla de mostaza. Aunque en su apariencia es la más pequeña de todas, pero cuando da su fruto, viene a ser la más grande de todas las hortalizas, de manera que da refugio a muchos que vienen a refugiarse bajo su sombra. Así sea lo que para nosotros es sublime. Para el mundo, motivo de decir, ¿qué les pasa? ¿Qué persiguen estos? ¿No? ¿Por qué estos así pierden, invierten y se entregan en algo que no les reditúa? Ah, sí nos reditúa muchísimo, muchísimo para las moradas eternas, más de lo que podemos imaginar. Y el Señor no nos deja, no nos suelta. Recuerdo cuando vivía en Veracruz, aún no entraba al seminario, pero todo lo que yo entregaba para el Evangelio, nunca Dios me soltaba ni me dejaba. ¿Cómo me acuerdo cuando por la inundación lo perdimos todo? Solo tenía una emoción, una expectativa. Conozco al Dios que nunca nos deja. ¿Qué va a hacer para que salgamos de esta? Y Dios nos sacó de esta y nos sacó bien. Y eso es lo que muchos vieron como testimonio. Aunque estos viven perdiendo lo suyo por el Evangelio, pero en vez de perder van ganando y ganando y ganando. Porque echar las riquezas del Señor para ganar amigos nunca nos deja sin riquezas, sino el Señor hace lo que yo quiero con mis riquezas, le doy más riquezas. Amén. Pero no son para mí, son para ganar amigos. Bueno, hasta aquí vamos a compartir, vamos a cantar un himno.